Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto: Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. Un cálido saludo para todos ustedes. Bienvenidos a esta nueva entrega de Somos Iglesia, que hoy les trae un especial sobre el glorioso San José. Un santo que, como vamos a ver a lo largo de este espacio, es más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Padre Carlos, ¿cómo está? Muy bien, Miriam, una alegría poder compartir contigo nuevamente este espacio de grabación que presentamos en las redes sociales, en Amén Comunicaciones, en el canal de YouTube personal, y una alegría celebrar hoy con el carácter más alto, litúrgicamente hablando, el carácter de solemnidad, la fiesta de San José, el llamado en la Biblia el hombre o el varón justo y el custodio de la Sagrada Familia de Jesús y María. Tienen los patronazgos más importantes que podamos conocer y lo llaman también el santo del silencio, porque no hay una sola palabra atribuida a él a lo largo de toda la Sagrada Escritura. Padre, bien lo decía usted, no conocemos ni una sola palabra de San José y sin embargo son miles, millones de personas que lo tienen como su santo preferido, ¿no? Como la persona a la que le rinden una veneración especial. Y hablamos, persona muerta, pues. Así es, y hablábamos de los patronazgos más importantes de San José, enunciemos algunos de ellos. Patrono de la Iglesia Universal, así lo determinó Pío IX, sabiendo que él fue el custodio de Jesús desde antes de su nacimiento y de la Virgen Santísima Madre de la Iglesia. Esto le da este título, Patrono Universal de la Iglesia, patrono de los padres de familia y concretamente de las familias, porque fue el guardián, el protector, el guía de la Sagrada Familia. Patrono de los migrantes, porque le tocó migrar a un país extraño para proteger la vida del niño y de la Santísima Virgen María cuando Herodes los buscaba para matarlos. Patrono de los trabajadores, porque él no solamente como carpintero, sino como un obrero de la madera, un artesano. Celebramos su fiesta el 1 de mayo cada año. Patrono de la buena muerte o de los moribundos, porque estuvo acompañado en el momento supremo de su tránsito a la casa del Padre, acompañado de los dos grandes tesoros del cristianismo, Jesús y María, y quien no quisiera tener esta posibilidad. Patrono de los diplomáticos, porque no se conoce ninguna palabra de él y se habla siempre de San José, prudentísimo, prudentísimo. Entonces es patrono de los diplomáticos que tienen que ser muy prudentes en su hablar. Patrono de las comunidades religiosas contemplativas, porque es patrono de la vida interior, un hombre que hizo un peregrinaje en la fe y acompañó al Señor en su vida. Patrono de los hombres justos, y algunos dicen en general patrono de todos los hombres, porque la Biblia lo cataloga así: el varón justo o el hombre justo, prudente y casto, que supo ser compañero de la Santísima Virgen María. Tiene muchos patronazgos importantes. Patrono de las causas imposibles, porque lo que era imposible, una maternidad imposible, él acompañó a María en todo este tránsito, y cuidar al Hijo de Dios era una misión imposible frente a poderes terrenales tan grandes como el de Herodes. Y de los inmigrantes. Dijimos ahora los inmigrantes cuando él bajó a Egipto a proteger
la Sagrada Familia cuando Herodes lo buscaba, en la famosa escena que hemos recreado como la huida, salir en la noche dejándolo todo, su parentela, su taller, su patrimonio, y simplemente por muchos años huir a Egipto para cuidar al niño y cuidar a la Santísima Virgen María. ¿Cómo se imagina usted que era San José, Padre Carlos? Porque siempre nos lo presentan como un hombre de mucha edad. Lo presentan de alguna edad porque hay una tradición, pero no deja de ser, es una tradición donde se dice que no se vuelve a tener noticia de San José después de la pérdida y hallazgo del Jesús adolescente, unos 12 años, en el templo de Jerusalén, cuando la Virgen le llama la atención al niño o al adolescente Jesús y le dice: tu papá y yo estábamos muy preocupados. Ni siquiera José en ese momento toma, digamos, la vocería como padre del clan familiar, sino que es la mamá la que toma la vocería y le reclama al niño adolescente por qué se ha quedado en el templo de Jerusalén en la fiesta de la Pascua. A partir de ese momento no se sabe nada, presupone la tradición, más allá de lo que digan algunos evangelios apócrifos o no canónicos, como el Evangelio de Santiago, pero son fuentes extrabíblicas que no han sido aceptadas en su canonicidad por la Iglesia. Entonces simplemente entramos en el plano de las especulaciones. Algunos dicen que había sido viudo y que volvió a casarse. En lo personal pienso que fue un hombre casto toda la vida y que simplemente murió más tempranamente, que por eso nunca acompañó a Jesús en ningún momento de la vida pública de 3 años y medio que consignan los evangelios. De todas maneras, un hombre muy privilegiado, es que haber tenido la posibilidad de ver nacer a Jesús, de verlo crecer, no sé hasta qué momento de su vida, pero gran parte de su tiempo lo pasó al lado del Señor. Y digamos, él como pater familias, con seguridad que le enseñó la Torá judía, el mensaje de los profetas, los salmos, todas las interpretaciones de los midrashim, de las escuelas rabínicas, el mismo Talmud, todo este corpus doctrinal que tenía el judaísmo más puro, con seguridad que José lo supo transmitir a Jesús siendo niño. Tú me preguntas cómo me imagino a San José. Lo imagino un hombre muy prudente, un hombre silencioso, un peregrino de la fe, que muchas cosas no las entendió. Por ejemplo, en la época era terrible decir esto es una mujer que no es virgen según la costumbre y la sociología y la cultura de la época. Era un verdadero escándalo y él en su delicadeza dice prefirió repudiar, o sea, no casarse con María y hacerlo en secreto que hacerlo públicamente, porque le hubiera expuesto a ella inclusive por pena de adulterio a una lapidación, un apedreamiento. Ya luego el ángel del Señor le hablará. Y es lo que me llama la atención. Siempre José es llevado, conducido por Dios a través de mensajeros, los ángeles, para anunciarle que tome a María por esposa, para anunciarle que vaya a Egipto, para anunciarle cuando quiera regresar que todavía no regrese y finalmente para anunciarle que vuelva a Egipto. Son 4 anuncios del ángel o mensajero de Dios a José, siempre en sueños, de esa expresión del Papa Francisco de José dormido, que nos recuerda el otro José que tenía sueños muy impresionantes. José, el hijo de Jacob, el menor de todos, que también tenía sueños, los interpretaba y por eso se ganó el favor del faraón egipcio. Los 2 Josés, uno en el Antiguo Testamento, el Abraham, Isaac, Jacob, José, en esa descendencia, y José, el del Nuevo Testamento con María, ambos tienen, digamos, un vínculo especial con esta dimensión de la vida, tener sueños y en esos sueños ser interpelados por Dios. Bueno, San José era un hombre humilde y un hombre casto. Por eso es el terror de los demonios. Vean ustedes. La película Corazón de Padre muestra que San José no es un personaje del pasado, sino que está muy presente en la vida de personas del siglo XXI. Sus productores entrevistaron por todo el mundo a gente de toda clase y condición que asegura haber recibido la ayuda del Santo, un personaje cuyo mensaje, asegura el director del largometraje, es más actual que nunca. Hay una necesidad de recuperar la persona del padre, del varón, que es el centro junto con la madre de la familia, que está batido en brecha, destrozado, dijéramos, intelectualmente y ante la opinión pública.
por los movimientos radicales. La película se apoya en las narraciones del padre Donald Calloway en su libro Consagración a San José, las maravillas de nuestro Padre Espiritual. Entre otras cosas, el sacerdote cuenta cómo él mismo, tras una adolescencia conflictiva, se convirtió y cómo le fue ayudando en su vida espiritual la devoción a San José. Él dice, de todos los títulos que tiene San José, patrón de la familia, patrón de los obreros, patrón de la buena muerte, miles de cosas. Y para mí el mejor es el terror de los demonios, porque lo que espanta más al demonio son las virtudes de San José, que son la humildad y la castidad. Estas son las cosas que faltan más hoy en día en el mundo, ¿no? Este largometraje documental ha recibido gran acogida en países como Brasil y espera seguir tocando el corazón de católicos de todo el mundo para recordar que la historia de quien hizo las veces de Padre de Jesús no ha terminado y que San José está más vivo que nunca. Y precisamente una de las letanías a San José reza terror de los demonios. Terror de los demonios se dice José justísimo, José castísimo, José prudentísimo, en una de ellas José terror de los demonios. Podríamos decir de la Virgen también lo mismo. El demonio es la soberbia encarnada y tanto San José como la Santísima Virgen María son la antípoda de la soberbia, la humildad encarnada. El demonio es la malicia encarnada, el engaño, la cizaña, y tanto la Virgen María como San José son la limpieza de corazón, la virginidad y la castidad encarnada, la virginidad en ella y la castidad en ella, la limpieza de corazón. De manera que nos muestra esto. Y podría agregar algo más, el demonio es la rebeldía encarnada, y tanto San José como María son la obediencia encarnada al plan de Dios. Estas tres virtudes, aquí nos dice el Vetere, la humildad y la castidad, pero yo agregaría también la obediencia, la docilidad, la apertura al Espíritu Santo, son tres grandes virtudes que hacen que el demonio se detenga, porque el demonio trabaja fundamentalmente sobre una persona ensoberbeciéndola primero, segundo llenándola de malicia en su corazón y tercero revelándola frente a Dios, rompiendo esa docilidad que es propia de un buen creyente. Padre Carlos, precisamente cuando se hace un exorcismo, tengo entendido que se invoca a San José y también se invoca a la Santísima Virgen María, quien es la que pisa la cabeza de la serpiente, ¿no? Sí, la palabra exorcizar significa liberar del mal. De hecho, desde el mismo sacramento del bautismo hay un rito de exorcismo, hay dos unciones, una para liberar del mal el pecado de origen o original, una expresión acuñada en su momento por San Agustín y que la Iglesia ha conservado por 2000 años, y la segunda unción es para comunicar la fuerza del Espíritu Santo, la vida nueva que da el Espíritu de Dios. Claro, cuando se va a exorcizar hay que pedir primero el poder de Cristo crucificado y la intercesión de los santos, pero especialmente de estos dos gigantes, María y José. Bueno, y hay una cosa muy interesante, y es que también es maestro de oración. De hecho, Santa Teresa de Jesús dice que una persona que no sepa orar, que pida entonces la ayuda de San José para que pueda hacerlo. Y hay toda una razón en esto. Los seres humanos, cuando, por ejemplo, en esta casa donde estamos grabando este programa, aquí en el municipio de La Ceja, en el oriente de la ciudad de Medellín, la gente se queja mucho o lamenta mucho la distracción, la dispersión a la hora de orar, de comunicarse con Dios, y uno necesita como ese recogimiento propio de la persona que hace silenciamiento exterior, pero sobre todo silenciamiento interior de la imaginación, de sentimientos, de emociones, de tantos pensamientos que nos turban y no nos permiten entrar en esa comunión de vida, en ese torrente de vida nueva que permite la oración meditativa, la oración de contemplación, de la cual San José era un maestro. ¿Usted le dio algún milagro, fuera de lo que ya nos contaba Diamén Comunicaciones y de esta casa, pero un milagro particular o muchos a San José? A ver, lo primero quiero recordar que mi abuela paterna, la madre de mi padre, Rosario, murió hace más de 40 años. Yo era muy joven.
y recuerdo que ella, muriendo de un cáncer de páncreas, dejaba rodar una lágrima por su mejilla y miraba desde el lecho de su cama, ya en la etapa final de su vida, miraba una imagencita, un cuadro que tenía de San José, y dejando rodar esa lágrima decía muy desde adentro del corazón: gallardo varón que me has hecho milagros tan patentes. Mi abuela fue una enamorada y ella me transmitió esa fe. Su primer hijo, un tío mío, lo llamó José de Jesús. La primera hija, Josefina, en atención a San José. Y ella decía: un 19 un hijo se me casó, el día de San José, un 19 me consiguió empleo, un 19 se me curó de esta enfermedad, un 19 me libró de este accidente. Todo para la abuela era un 19. Y lo cuento como una anécdota sencilla: un cáncer de páncreas muy agresivo, la veía muy amarilla. Los médicos decían: no entendemos, esta señora como con 84 años, ¿cómo no se muere con un cáncer tan agresivo? Agonizó varios días y vino a morir en la madrugada de un 19. San José la llevó patrón de la buena muerte y fue una enamorada, locamente enamorada de San José. Para mí es algo bellísimo. De manera personal, dentro de persecuciones que vive mi sacerdocio, de calumniadores profesionales, he visto la mano de San José, que ha conjurado todos los peligros, concretamente protegiendo mi sacerdocio y protegiendo la obra que hay detrás. Amén Comunicaciones y Montemaría. Bueno, veamos otros milagros actuales gracias a la intercesión de San José, que nos presenta la película Corazón de Padre. Los auténticos devotos de la Virgen María son grandes devotos de San José. Yo tuve un cáncer hace 5 años y siempre pidiendo la intercesión de San José. Cuando llegué ya al momento de la cirugía, ya el cáncer de tiroides había desaparecido. Esta película aborda un viaje por todo el mundo. Buscan historias que corroboren que San José está hoy más activo que nunca. El director, Andrés Garrigó, quiere que las personas reconozcan la importancia de su figura. En uno de los testimonios, un médico cuenta cómo descubrir a San José le transformó el trabajo. Ahora trata a sus pacientes como San José trataría a sus vecinos, al Niño Jesús y a la Virgen María. Tristán es un hombre que se casó con una mujer atea como él, pero tras la muerte de uno de sus hijos, ella se convirtió al cristianismo. Tristán, sin embargo, no. Hasta que le invitaron a una peregrinación y se quedó ante la imagen de San José él solo. Llevaba 10 años sufriendo. La pérdida de mi hijo me había hundido. Le dije: Señor, escúchame, oigo mucho sobre ti. Si existes, dame una señal. Estaba totalmente rendido, un abandono total. Tristán se encontró con San José en ese viaje, se bautizó y eligió un segundo nombre, José. De modo que me bauticé con el nombre de José a los 47 años. Mi vida había cambiado. La película es una cadena de testimonios de personas que recuperan su fe o la adquieren gracias a San José. Y así como este médico, yo creo que son millones y millones los testimonios de personas que gracias a San José han adquirido lo que deseaban, lo que pedían, ¿no? Y no lo miremos simplemente desde una perspectiva que puede resultar un poquito utilitarista. Le pido porque necesito, le pido porque es, entre comillas, milagroso o un eficaz intercesor ante Dios Padre y su Hijo Jesucristo. Lo miramos porque es que es el santo de lo cotidiano. Realmente su vida fue la vida ordinaria de un artesano de la madera, de un hombre sencillo, pero un hombre que permaneció fiel en medio de todas las pruebas de la vida que hicieron que su vida fuera extraordinaria. Extraordinaria es la concepción de la Virgen, extraordinario es el embarazo que transcurre en ella, extraordinario es el parto en una pesebrera en las afueras de Belén, extraordinario es huir en medio de la noche cuando los niños varones menores de 2 años van a morir, extraordinario es en la adolescencia un niño en la gran ciudad de Jerusalén extraviarse en la gran fiesta judía, que eran miles los que acudían a la fiesta de Pascua. Extraordinaria es toda la acción de José y esa batalla de la fe interior entre lo humano que parecía ir en contra de la lógica de los hombres y su fe colocada totalmente en Dios. Es una paradoja, una vida muy ordinaria, aparentemente muy cotidiana, pero con dimensiones extraordinarias y únicas que hacen de este santo
una persona excepcional. De hecho, tiene 2 fiestas al año, ¿no? Son muy pocos los santos que tienen 2 fiestas, como San Juan Bautista, San Pedro y San Pablo, fuera de la Virgen, ¿no? A ver, en Jesús está la fiesta de su nacimiento y su muerte. Lógicamente es el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, el Mesías esperado de todos los tiempos, el centro de nuestra fe, el núcleo de nuestra fe. De ahí para abajo, hablar de quienes tienen 2 fiestas. La Virgen se celebra su nacimiento el 8 de septiembre. Cuando se habla de su muerte, se habla más de la dormición, o algunos simplemente la asunción de María a los cielos, como su partida. De San Juan Bautista es el único fuera de la Virgen donde también está su nacimiento el 24 de junio y su martirio el 29 de agosto. De Pedro y Pablo se les coloca más como columnas de la iglesia, no solamente su muerte. Y de San José 2 dimensiones: una, su vida como tal, y 2, su patronazgo de los trabajadores del mundo entero el 1 de mayo. Bueno, pero de todas maneras nos preguntamos por qué sabemos tan poco sobre San José. Veamos que dice un libro sobre esto que nos enseña además a orar con él. San José es uno de los personajes que más desapercibidos pasa en la Biblia. Y sin embargo, su papel como padre de Jesucristo es crucial. Mientras acompañaba a un familiar enfermo, Teresa Gutiérrez de Caviedes quiso rezarle a este patrono de la Iglesia, pero no supo cómo. Por eso escribió este libro. Se titula San José, ¿rezamos juntos? Y enseña a rezar el rosario junto a él. San José no era una marioneta que puso Dios para disimular que Jesús necesitaba un padre, sino que fue un padre real, o sea, un padre que influyó en la vida humana y en la vida espiritual de su hijo. Teresa Gutiérrez de Caviedes comienza su libro mirando a San José en los misterios gozosos, es decir, la parte del rosario centrada en la infancia y vida privada de Jesús. Ahí es fácil contemplar al santo, porque aparece en varias escenas recogidas en los evangelios. Las dificultades llegaron cuando Teresa tuvo que meditar sobre los misterios dolorosos, centrados en la pasión de Cristo. En sus correspondientes pasajes del evangelio no se nombra a San José. Sin embargo, ella seguía viendo su influencia. San José le había enseñado a Jesús a trabajar la madera, y todo el Vía Crucis es Jesús arrastrando un leño que realmente para él era la materia más cercana. Entonces ver que todo eso se estaba aplicando como castigo a su hijo cuando había sido la bendición con la que había aprendido a vivir, ¿no? Y a trabajar, pues me impresionaba mucho, ¿no? La autora también se encontró con un muro cuando quiso escribir las letanías, una ristra de piropos que el rosario dedica a la Virgen. Pensaba que San José no tenía, pero justamente el Papa Francisco había añadido en esas semanas 4 más a una larga lista con siglos de historia. Me encuentro y descubro que hay unas letanías a San José. Digo, bueno, pues ahora vamos a hacer el cambio. Voy con la Virgen y con Jesús, voy a contemplar a este desconocido, a este que siempre pasó desapercibido, que siempre ha vivido con mucha humildad, incluso dentro de la vida de la Iglesia, pero que fíjate que tiene sus propias letanías, que las han rezado los cristianos durante siglos y que yo ni siquiera sabía que existían. Padre, ¿sabe usted que uno de los primeros títulos que recibió San José fue Educador del Señor? Educador del Señor, y pues es que no es de otra manera, no habían centros educativos para niños, para los adultos en las escuelas de rabinos. De manera que esa primera fe inicial, recordamos que Jesús nace judío, vive como judío y va tomando distancia del judaísmo para hacer una propuesta que luego se llamará el Nuevo Camino, los Santos de Dios, y hacia el año 153 se les llamará por primera vez cristianos en Antioquía. Fue el gran educador, el gran formador en la vida del Hijo de Dios, y esto es un dato innegable. Y por eso entendemos que a los pocos días de que el Papa Francisco hubiera sido elegido pontífice, en la plegaria eucarística hubiera incluido, siempre que mencionamos a la Virgen, hubiera agregado esta frase: y con su esposo San José. Padre, y hay una cátedra especial sobre San José, ¿no? Sí, efectivamente hay un estudio, una cátedra en la teología, la josefología, que se distingue de los josefinos. Los josefinos son los devotos. Los josefólogos son los estudiosos de San José, como los angelólogos, la angelología, estudiosos del fenómeno de los ángeles, o los mariólogos, estudiosos de la Virgen Santísima. Son los tratados desde la teología, que cogen aspectos especiales
de personas en la historia, de personas concretas en la historia de la salvación. Para que usted decía, es patrono de las mujeres embarazadas. Y yo creo que usted conoce la Casa de Retiro Nueva Aurora, ¿no? Que queda en Sabaneta, que es regentado o dirigido por las madres de los desamparados. De las madres de los desamparados y San José de la Montaña. Pues bien, allá parece que el milagro de la vida es cosa de todos los días. Esta obra la fundó la madre Petra de San José. Veamos por qué ese amor tan grande que le tenía a este santo varón. Que van dirigidos a San José. Mujer de corazón de fuego, como la definió Juan Pablo II, madre de los desamparados y el apóstol de San José del siglo XIX. La vida de la beata Petra de San José llega a los cines. Es una gran mujer que no ahorra ningún sacrificio en su afán de servir a nuestro Señor Jesucristo y a los pobres y desamparados de este mundo. Creo que una película en este caso ayuda a dar a conocer esta figura a mucha gente que la conozca, puede provocarles ciertas devociones, ¿no? Y creo que leer la vida de Petra de San José en momentos convulsos de tu vida, como lo que nos pasó a nosotros durante la pandemia, ¿no? Puede ser de mucha ayuda y puede arrojar luz. Esta película, rodada en mitad de la pandemia, cuenta la historia de una joven del sur de España que renunció al matrimonio para poder entregar su vida, junto a un grupo de laicas, a los más desfavorecidos. Esto la llevó a fundar la Congregación de Madres de Desamparados y San José de la Montaña. Bueno, y es una comunidad donde no hay religiosas o monjas, sino que todas son madres. Son madres. Recuerdo mucho la madre en actividad, muy acogedoras por demás, una casa de retiros muy agradable, Nueva Aurora. Nueva Aurora, exactamente. Nueva Aurora. Y la imagen de San José con una corona gigante, muy decorada, muy bonita y de una gran veneración. Y muchas mujeres que no habían podido tener familia van allá a pedirle a San José de la Montaña que les dé familia, porque él es patrono de causas imposibles. Hace posible lo imposible por la fe que tuvo, que es como la gran virtud que a veces nos resaltamos más allá de su silencio y su prudencia, es la fe inquebrantable en Dios, que hace posible lo imposible. Y muchas madres embarazadas, sin poder quedar embarazadas, lo consiguen, recordando que es más imposible que una virgen, una mujer virgen, sea madre. Así es, son muchos los milagros que se dan allá en esa casa de Nueva Aurora. Pero a ver, Padre Carlos, San José siempre tuvo como un papel secundario, bajo perfil todo el tiempo, ¿no? No figuró para nada. A ver, más que secundario, me gusta más esa expresión, un bajo perfil. No fue el hombre de protagonismos, aunque es protagonista. Su misión él la entendió. ¿Cómo sería el odio de Satanás? ¿Cómo querría destruir la obra de salvación? ¿Cómo querría acabar con la vida del niño Jesús? ¿Cómo utilizó estos tiranuelos que siempre han existido, un Herodes o un cobarde como Poncio Pilatos que se lavan las manos, o muchos como el Sanedrín judío, el Consejo de Jueces de la ciudad de Jerusalén, para acabar con la vida de Jesús? Y mientras él estuvo vivo, con prudencia, con paciencia, con perseverancia, con sabiduría, con asertividad, con oración y siempre desde el amor y desde la fe, él supo acompañar, cuidar, proteger, como lo decía muy bien el Papa Francisco, los dos grandes tesoros de la fe cristiana, Jesús y muy cerca de él la Santísima Virgen María. Y ese cuidado, esa custodia le entregó, la de un bebecito y lo de una mujer desvalida, le entregó a la fiel y potente custodia de José el carpintero. Bueno, la humildad es la virtud sin la cual nunca podremos iniciar ningún proceso espiritual en forma. Y San José nos ayuda a ser humildes. Por eso hay una oración muy importante para que nosotros no deseemos figurar, aparecer, protagonismos, sino que nos ayude a estar como en un segundo plano, así, bajo perfil, como lo mantuvo él. Esta oración se las quiero compartir a todos ustedes. Dice: San José, humilde y fiel servidor de Dios, enséñame a ser segundo en este mundo. Ayúdame a renunciar a mi egoísmo y ambición y a poner siempre los intereses de los demás antes que los míos. Que tu ejemplo de obediencia y humildad sea mi guía en cada decisión que tome. Ayúdame a reconocer que no siempre debo estar en primer lugar, sino que a veces es mejor ceder y apoyar a otros. Muy bonita, ¿no? Muy bella y muy diciente, porque
A veces la condición humana, no digamos en las empresas, no digamos en la política, no digamos en las Fuerzas Armadas, no digamos en la iglesia, no digamos en Colombia, en todas partes es de la condición humana mucho el protagonismo frente a los hombres. Y José nos enseña que el único protagonismo importante es ante Dios. Y él fue secundario o bajo perfil de cara a los hombres, pero fue protagónico, muy protagónico a la hora de acompañar, educar, formar y proteger a Jesús y María. Bueno, veamos cómo han presentado a José en el arte a través de la historia. A finales de 2020, el Papa Francisco publicó una carta apostólica dedicada a San José, patrón de la Iglesia Universal. Dio gli ha affidato i tesori più preziosi, Gesù e Maria, e lui ha corrisposto pienamente con fede, con coraggio, con tenerezza, con cuore di padre. La descripción del Papa de San José como un héroe inspiró a la historiadora del arte, Elizabeth Lev, a escribir un libro sobre cómo ha sido representado en obras de arte. Lo titula El Caballero Silencioso. Es el caballero que está ahí cuando la Iglesia se enfrenta a una época de corrupción en el siglo X, cuando se enfrenta a los desafíos de su enseñanza sobre matrimonio, cuando se enfrenta al miedo a la muerte y a la pérdida del sentido de lo que significa ir a la otra vida. Llamamos a San José. El libro de Elizabeth Lev sigue un orden cronológico, empezando por el arte cristiano primitivo a través de los siglos hasta llegar al arte contemporáneo. Hay algunos artistas que han hecho incursiones muy bonitas en la representación de San José en la actualidad, y espero de verdad que esta invitación del Santo Padre sea recogida por los artistas para empezar a repensar a José como nosotros. Hay un gran potencial en esta época para crear una imagen de José que pueda hablar a una época que tiene tantos problemas. Elizabeth Lev dice que San José es una parte dinámica y fundamental del Evangelio. El libro muestra cómo sus cualidades son puestas de manifiesto por diferentes artistas. Una de sus representaciones favoritas es el cuadro de Guido Reni, San José y el Niño Jesús. Me encanta José, está tan absorto mirando al Niño Jesús y el Niño Jesús se acerca a jugar con esa barba peluda y hay algo tan íntimo en eso, algo que realmente nos invita, del modo en que San Bernardino nos invitó a pensar en lo que era ser José sosteniendo al Niño Jesús. San José solo se menciona unas pocas veces en la Biblia y nunca habla, pero este libro es un ejemplo del tremendo impacto que el santo ha tenido en el cristianismo y en la historia del arte. En internet y de verdad en muchas páginas de libros de pintura y demás uno encuentra representaciones, imágenes, dibujos de San José. Y ahora que se ha puesto muy de moda, que es la imagen de San José dormido, que la popularizó el Papa, cuando él decía que colocaba en boleticas muy sencillas a San José dormido y que mientras dormía él cuidaba la iglesia, ir indicando al Papa por dónde ir llevando la iglesia. Y hemos tenido todo el tiempo aquí en el programa una imagen oculta, una imagen guardada. Vamos a tomarla y se la vamos a mostrar a ustedes, una imagen de San José dormido. San José dormido. Preciosa. Lo vamos a colocar acá, lo vamos a colocar aquí, en la mesa del set, ahí lo alcanzan a ver. Nos queda muy bien, valdría la pena terminar precisamente con la oración a San José y pedirle por la Iglesia Universal, pedirle por aquellos que tienen sueños de una sociedad mejor, de una humanidad mejor, pedirle a San José por su potentísima intercesión ante el Señor Jesús, ante su Hijo, para que nos dé un mundo en paz. Pedirle por los moribundos de este día que están muriendo en este tránsito definitivo hacia la vida eterna. Pedirle por los trabajadores para que tengan condiciones dignas de vida. No en vano lo llaman también patrono de la justicia social. Pedir por tantas madres que quieren quedar en embarazo y que quieren tener hijos. Y esta es una gracia muy grande que podemos pedirle aquí a San José dormido. Y pedirle por todas las familias, sus hogares, que haya unidad, que haya amor, que haya el diálogo entre todos. Pedirle por los migrantes, que es un fenómeno mundial, y José fue migrante como nadie. Entonces, él decirle, justo varón,
hombre de silencio, de prudencia, de fe, de oración, gran intercesor, que ruegue por todos nosotros. Gracias, Padre. Llegamos al final de este especial. Esperamos que les haya gustado, que a partir del mismo muchos se vuelvan devotos de San José. Gracias a Men Comunicaciones, gracias a Non Report y a ustedes que nos acompañan tan fielmente cada semana. Que estén muy bien. San José los acompaña a todos.